el derramamiento del Espíritu Santo trae avivamiento. Oiga esa expresión, el derramamiento del Espíritu, y ahí agregamos santo, trae avivamiento. Y cuando estamos hablando de que trae avivamiento, tal vez usted sabe mucho del Espíritu Santo. Y quizás para otros no tanto. Pero déjenme decirles que el Espíritu Santo, Él está con nosotros y en nosotros. Y el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, como muchos a lo mejor lo entienden o así lo definen. El Espíritu Santo es persona, es parte de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesta de manera extraordinaria a favor de la familia de la fe, de la iglesia, que es un cuerpo y que funciona, y el Espíritu Santo es su administrador. Ahora, ¿cómo definimos avivamiento? Avivamiento es una acción continua de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en cumplir propósitos que ya está definido, que ya fue ordenado, que ya fue asignado. Así que nosotros los pastores, los ministros del Señor, no estamos inventando ni creando nada en el orden de lo que ya fue establecido. Solamente estamos cumpliendo. Y nos va bien cuando cumplimos, porque la orden vino de Jesús, nuestro eterno Salvador. Yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo está presente contigo, tu casa, familia, trabajo, negocios, finanzas y economía. El Espíritu Santo es la dádiva de Dios para que nosotros sintamos amparados permanentemente por el cielo. Cuando Jesús dijo que podríamos traer la voluntad del Padre que está en el cielo a la tierra, esta oración está respondida de manera integral con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por supuesto, en nosotros afectamos nuestra ciudad, nuestro departamento, afectamos nuestra región donde estamos viviendo y trabajamos, que en este caso aquí de Cúcuta es frontera. Afectamos el país y desde aquí podemos afectar el mundo con la obra misionera. La labor del Espíritu Santo. Recordemos la labor del Espíritu Santo. Él está presente y Él está cumpliendo unas labores que son determinadas. Primero, convence al mundo del pecado. Esta tarea es del Espíritu Santo, no es suya ni es mía, es del Espíritu Santo. Ahora, nosotros somos responsables de llevar la palabra. Somos responsables de dar un buen testimonio. Por eso vamos a recordar que nosotros debemos hacer una evangelización responsable. Debemos en esta evangelización ganar almas para Cristo y desarrollar un discipulado responsable. Y luego debemos dar un testimonio mientras evangelizamos, mientras estamos haciendo el discipulado, un testimonio responsable. ¿Qué significa eso de un testimonio responsable? Significa que cuando usted y yo estamos evangelizando y estamos discipulando, las personas nos están viendo y nos están observando. ¿Observando qué? Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra manera de actuar. Y cuando ellos perciben que nuestro testimonio es veraz y es un testimonio que está de acuerdo con lo que estamos diciendo, entonces ellos ven en nosotros una persona confiable. Y prestemos atención en eso, de que si la gente que evangelizamos, que la gente con quien estamos discipulando, nos ve como personas confiables, entonces la palabra de Dios que está llegando a ellos va a recibir el soporte
del Espíritu Santo que convence a las personas del pecado. Porque el pecado es algo que está interno en cada ser y algunos son esclavos del pecado. Y desarraigarse, liberarse, les cuesta. Y el Espíritu Santo es el que va a lo más profundo en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos de la persona. Y cuando la persona tiene la acción del Espíritu Santo, pues el resultado es arrepentimiento. Es aceptación de Cristo como Señor y Salvador de su alma. Y es a partir de ahí una nueva criatura. Esta es la obra del Espíritu Santo, llevarlos a la transformación hasta que sean nuevas criaturas y ser incluido en la familia de Dios y ser llamado hijos de Dios. Ahora, a partir de ahí usted y yo tenemos que un resultado responsable. No tenemos números, sino tenemos personas salvadas, personas responsables y personas que va a permitir que su vida nueva en Cristo afecte a todos los miembros de su familia. Y ahí tendremos más vida, más gente convertida, salvada, que luego también se bautiza y van a servir al Señor. Mire, tomé un poquito de tiempo para decir que esta es la tarea del Espíritu Santo en conjunto con usted cuando usted elige más uno. Ahora, la segunda labor del Espíritu Santo es el sello de Dios. Y en esto el sello de Dios es que cuando sella, la persona entonces es auténtico hijo de Dios. Para el mundo espiritual, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes infernales de la maldad lo va a ver así. La tercera es el Espíritu Santo mora. Una de sus labores es morar en nosotros, permanecer con nosotros y en nosotros. Qué privilegio, qué cosa tan grande es que Dios quiera que nosotros nos transformemos en casa del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Y cuando esto está aconteciendo, ¿quién gana? La persona, por supuesto, que entiende que su cuerpo es casa del Espíritu Santo. La cuarta, el Espíritu Santo nos enseña. Entonces aquí lo tenemos como maestro. Es un privilegio tener al Espíritu Santo haciendo pedagogía. Wow. Así que todo lo que es de Dios, Él nos puede dar. Lo quinto es el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. No solamente nosotros tenemos la gracia de la enseñanza del conocimiento, sino que ahora el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. En estos días, tú has tenido la oportunidad, juntamente con muchos otros, de mostrar este fruto en casa. Es decir, en este tiempo estás provocado a la irritación, a la ira. Estás provocado al disgusto. Estás provocado a perder la paciencia, a decir palabras incorrectas, a actuar como un mundano. Sí. Y esto es lo que el enemigo quiere, llevarte en la prueba a regreso a la naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo batalla para que en lugar de eso, lo que haya es fruto del Espíritu. Y cuando usted lee los frutos, la manifestación del fruto, va a encontrar que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces el Espíritu aquí en el último es proveer dones a la iglesia. Y aquí, cuando hablamos de que Él provee dones a la iglesia, entonces usted y yo recibimos, óigalo bien, recibimos algo que solo es posible cuando mantenemos esta comunión con Él. Y una vez que recibimos, hay que usar estos dones que nos ha sido entregado. Entonces el mensaje entra en una fase extraordinaria para usted y para mí, conocer estos dones. Don del discernimiento espiritual. Vamos una y otra vez, está siendo puesto a prueba de diferentes maneras en los negocios,
en la conversación con la gente, en la compra, en la venta, en firmar un nuevo contrato, en las oportunidades que se presenten. ¿Cómo ser una persona que pueda discernir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? Y aquí quiero que usted tengan en cuenta que el discernimiento espiritual distingue la verdad de la mentira. Y hago pausa porque yo sé que lo que estoy diciendo golpea la mente. Y mantengo un poquito más la pausa para que la mente de los que me están escuchando procese esta información. Distinguir la verdad de la mentira. Y cuando hablamos de distinguir la verdad de la mentira, quiero que recordemos lo que dije, que estamos enfrentando a una generación que no conoce a Dios. Y la generación que no conoce a Dios es una generación en la cual es feroz. Es una generación veloz. Es una generación cruel. Y es una generación creadora del mal. Y dentro de este aspecto, esta generación, ella tiene una voz. Y es la voz del temor. La voz del aprovechamiento desmedido. La voz de la avaricia, y etcétera, etcétera, etcétera. Necesita sí o sí tener activado el discernimiento. Porque si la voz que está en el ambiente del temor te afecta, pasarás a ser un perdedor. Si la voz del aprovechamiento desmedido te afecta, caerás en la corrupción. Si la voz de la avaricia te afecta, serás un egoísta para ti, para tu casa, familia y aún para Dios. ¿Qué voz es la que estás oyendo? Y no tenemos manera de evitarla, porque esta voz está en la radio, está en la televisión, esta voz está en la prensa escrita, esta voz está en los comentarios de personas con quien en algún momento nos relacionamos o con quien hagamos negocio. Pero en este tipo de voces que están allí, debe funcionar el discernimiento. Porque si no, seremos personas arrastradas por estas voces y en vez de contrarrestar, nos alineamos a ellas. Y seremos igual a los que hablan, como las voces que estoy mencionando. He visto con cierto cuidado que a veces hablo con personas muy respetadas. Y los veo que en algún momento flexibiliza. Y en vez de hablar la voz del cielo, por el discernimiento que tenga, sino van a favor de. Guárdenos Dios de eso. En 2 Corintios 4:2, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia cuando está frente a estas circunstancias. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Y luego Pablo dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? Si perdiste algo, no procures recuperar de forma incorrecta. Si algo pasó que te llevó a dejar de ganar, no pretenda ganar lo que no se ganó en las semanas anteriores de manera incorrecta, porque entonces ahí todo lo que ganes no te ayudará. Y en vez de ser ganancia, será pérdida. Porque pueden lanzarte en condiciones que no tenga retorno. ¿Me estás escuchando? Yo creo que Dios quiere tu prosperidad, como quiere la mía y la nuestra en general. Pero el camino que Dios tiene para nosotros es otro. No es el camino que está trazado por la generación que no conoce a Dios. Hice mención otro día y debo hacerla otra vez.
En todos los países, sin distingo, no voy a poner a Colombia como ejemplo de eso, sino porque es algo general. Hay una alarma que por causa de estas condiciones, los decretos que autorizó a los gobiernos a actuar sin medida, ahora los entes de control están alarmados por las barbaridades que están siendo hechas con las finanzas del público que pagaron impuestos, que cumplieron sus obligaciones y aún algunos hasta requeridos de manera forzada para poder cumplir con sus obligaciones de impuestos. Y luego ve cómo las dilapida, cómo las bota, cómo las malgasta. Esto ha creado pánico internacional. Y creo que no está quedando por fuera muchas naciones, quizás son muy pocas, porque están allí contaminados con lo que dijimos. Entonces usted y yo tenemos en cuenta la palabra apostólica en el discernimiento. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El discernimiento espiritual evita ser engañado por el pecado. El pecado está presente siempre y siempre querrá tener lugar en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos discernir lo que es y lo que no es pecado y no queda sujeto en él? Pablo dijo a los Romanos capítulo 8 verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues qué palabra tan extraordinaria, y el apóstol enfoca la ley en dos dimensiones, la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Qué está diciendo? Que cuando una persona cae como esclavo del pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, va a sufrir el rigor de la ley de la muerte también. Así que no hay nada agradable para ellos. El discernimiento espiritual distingue entre lo bueno y la excelencia. Estoy exaltando el discernimiento. Este es un don de Dios. Wow. Y que el Espíritu de Dios en nosotros nos capacite, nos dé esta condición de ser personas con discernimiento. Algunas veces yo he dicho palabra un poco irónica, no trague entero. Y en este caso el Espíritu Santo no te va a permitir que reciba la información mentirosa, engañosa como verdad. Que las cosas que parezcan solo ser bueno y ya bastó. No, Señor, distingue aún las cosas que hacemos es buena, pero hay algo que puede ser mejor. No te satisfaga solo en hacer lo bueno. Salí de allí para pasar a la excelencia. ¡Wow! Yo estoy en este grupo. He peleado para permanecer en él. No quiero perder un solo instante, porque este grupo que sale de lo bueno a la excelencia es el grupo que está dispuesto a pagar el precio de una vida mejorada cada instante. Pero ¿qué dice Pablo a los Corintios, otra vez 4:7? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Un vaso es malo o es bueno? Es bueno. Pero el vaso tiene un tesoro que es excelente, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que si nosotros somos personas correctas, tenemos el discernimiento correcto, como humanos que somos, podemos ser buenos. Y siendo buenos, Dios lo llena de la excelencia, que es la gracia, con su Espíritu Santo, con el poder que procede de Dios y que actúa en nosotros.
Así que, aun siendo un vaso frágil, de menos valor, es bueno, pero carga la excelencia. Colombia está esperando la manifestación de una generación que se transforme de ser cruel, feroz, creadora de maldad, para transformarse en una generación de gente que es buena y que llega al nivel de la excelencia por el poder de Dios que opera. El discernimiento espiritual distingue entre legalismo y libertad. Fíjese usted que en esta línea que te estoy presentando es extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando de legalismo y libertad? ¿Qué es legalismo? Es la presión personal que se impone sobre otros como mandatos morales de Dios. Es decir, no hay nada de Dios, pero es personal, inventado, creado por la mente humana, preceptos, normas, que puede en un momento dado ser útil, pero luego se transforma en cargas impositivas, y esta presión personal que se impone puede tener como la propuesta de que estos son mandatos de Dios cuando no lo son. Entonces Pablo llama la atención a los hermanos de Gálatas en la carta a los Gálatas y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Wow, ¿de qué esclavitud está hablando Pablo? Está hablando de una esclavitud exactamente de que grupos habían entrado a la iglesia y querían sujetar a los miembros de la iglesia a preceptos, a conductas, a cosas que no tenían nada que ver con lo que Cristo había dejado como plan de doctrina y firmeza para la fe. Ellos querían traer lo que estaba añadido a la ley para subjuzgar a los creyentes de aquel entonces. Esta intención todavía está vigente hoy, y vamos a encontrar más de una vez grupos que quieren introducirse en los templos, en las congregaciones, con ideas que son impositivas, pero que no están avaladas por la palabra del Señor. Entonces Pablo llama la atención: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vosotros, verso 7, corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Fíjese usted, mi querido hermano, la voz de alerta. Y estoy hablando del discernimiento. Por eso las iglesias que tienen numerosos miembros deben tener todo un cuidado y un ministerio activado con el discernimiento a lo máximo para neutralizar, para impedir que personas con intenciones que no son respaldadas por el Espíritu Santo entre y pueda causar daño a la fe de muchas personas en Cristo Jesús. Entonces el apóstol está llamando la atención a que se mantenga en lo que aprendieron, que es la verdad. ¿Quién os estorbó a no obedecer la verdad? Entonces la fuente del discernimiento espiritual es, y aquí quiero conectar a usted al conocimiento de dónde procede este discernimiento, de dónde viene todo lo que el Espíritu nos quiere dar. Primero, el don de Dios. El don de Dios es la fuente para el discernimiento. Y aquí Juan 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. ¿No le parece extraordinario? Que el Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y dice, la función del Espíritu, además de dar el don, de fortalecer
es que Él va a adelantarse con usted para que vea el futuro y hablará del futuro, de las cosas que aún han de venir. Y el Espíritu Santo, para las personas que están en plena comunión con Él y anda con Él, los va a divertir, los va a hacer saber, los va a poner alerta para que pueda enfrentar las circunstancias con el valor que es requerido. El apóstol Pablo sigue, capítulo 12, versos 7 y 11 de la carta a los Corintios. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Al otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Y ahí viene el don del cual estoy haciendo referencia. A otro discernimiento de espíritus. Así que la expresión aquí en plural, discernimiento de espíritus, quiere decir que tú y yo estamos en la obligación de, con el don activado, prestar atención en todo, absolutamente en todo. Pero concluye que hay diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Es decir, Dios ha dotado la iglesia de lo mejor. Por eso la iglesia no tiene razón alguna de reclamar falta de conocimiento, porque el Espíritu Santo está presente para darnos todo. No hay por qué uno seguir en la posición del niño espiritual, del infante espiritual, porque el Espíritu Santo está aquí. Alguien preguntó un día, bueno, ustedes que están en la iglesia y aprenden todos los días, ¿cuándo se gradúa? Pues nunca. Porque todos los días tenemos más lecciones. Todos los días tenemos un nuevo curso. Todos los días estamos ascendiendo. Y si hay una graduación en el plan divino, es cuando las pruebas llegan y nos hace pasar la prueba. Cada vez que pasamos una prueba, somos graduados y estamos listos para la próxima. ¡Wow! De pronto eso no agrada a mucha gente. Y pastor, no diga eso. Sí le digo, porque usted y yo estamos para vencer las pruebas. ¡Wow! Y aquí es donde cabe el testimonio. A mí y a mi familia nos hizo bien la prueba misionera de tener que pasar por la selva. A nadie le encanta eso, pero el que lo logre sale graduado con una fe extraordinaria y luego sale dispuesto a otra prueba que puede ser mayor que aquella. Y si aquella fue posible vencerla, las otras también. Así que te estoy alentando a que estés dispuesto a triunfar, no solo en esta, sino en la próxima que esté por llegar. Y cuando ella llegue, estarás como el buen surfista, que cuando ve las más altas olas que el mar pueda producir, en vez de ser una amenaza para ahogarlo, es una oportunidad para poder usarla a su favor. Wow. ¿Sabe? Hay gente que en este deporte saca medallas de oro. ¿Sabe? No hay prueba que venga que Dios no quiera que tú saques una medalla de oro. Y así que en este tiempo creo que todos estamos ahí como candidatos a la medalla de oro. Yo la quiero tener. Ni siquiera pense en bronce, ni siquiera pense en plata. Vamos por la de oro. Sí, porque la de oro es la que nos permite llegar a la excelencia. El segundo punto, la palabra de Dios. El discernimiento es fortalecido, es alimentado por la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 65 y 66. Bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Pero Dios nos las reveló, estoy en Corintios ya, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Viste que el salmista reclama la enseñanza y cree que esa es la que le dará a él la condición más alta.
Y ahora en Pablo a los Corintios dice, porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué maravilla! Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ojo aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Esta es la diferencia, porque se ha de discernir espiritualmente. Así que usted y yo hoy tenemos esta oportunidad de verlo con la forma que nos da el Espíritu Santo. Tercera fuente para el discernimiento, las enseñanzas. Y cuando hablamos de las enseñanzas, vamos a 2 Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¡Qué vacío tan tremendo! ¡Qué pérdida tan inmensa! ¿Qué tal? No hay ley, ni hay maestro, no hay sacerdote, no hay ministros que enseñe. Este es el peligro de hoy. Las iglesias de hoy, ella está en riesgo de pronto de que la gente quede sin ministros que quieran ministrar y enseñar la palabra, sino que se produce un vacío y todo el mundo vive solo de otras cosas que llena el altar, pero no la palabra. A mí me encanta la adoración y creo que ella es de Dios y para Dios, pero ella tiene su lugar y no puede una iglesia sacrificar la palabra por el canto, porque en vez después de ser adoración, ella resta a lo que de Dios también es, que da sustentación, que es la palabra del Señor. Por eso hay que haber un equilibrio, Muchos días está Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. No te equivoques con esto, mi querido hermano, y sobre todo obreros y pastores que me están escuchando en cualquier lugar del mundo. Ezequiel 44:23. Y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo impío y lo limpio. Sí. Entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sabe? Es una tarea pastoral, es una tarea sacerdotal. Conducir la familia. Y aquí otra vez, insisto. Sepa discernir entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Tú no necesitas untar tu mano con cosas sucias. No necesitas transferir a tus arcas dineros sucios. No necesitas tener fuentes abiertas de mugres. No, lo que necesita es de dónde proceda lo que es justo y lo que es limpio a tu casa, a tu mano, a tu empresa y a tu negocio. Creo que con eso estoy cumpliendo la función que me está dando la palabra. Si hubo reclamos de que no había sacerdotes, yo creo que en esa época, en este tiempo, sí hay. Hay pastores, hay ministros, y sería lamentable que en los altares de los templos faltara eso. Pero Juan 14:26, Jesús pone aquí la parte mayor, mas el Consolador, wow, en mayúscula, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y pone el sello otra vez. Así que la tarea del Espíritu Santo es dar como fuente al discernimiento. Todo procede de Él para que tú y yo podamos funcionar de manera correcta. Cuarto, y aquí cierro el mensaje,
las experiencias. Y cuando hablamos de las experiencias, estamos hablando del discernimiento, y este sería el cuarto aspecto que fluye, que alimenta el discernimiento, las experiencias. ¿Y cómo habla Pablo de estas experiencias? Sé vivir, ojo, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué cosa y qué manera de hablar? En esta expresión del apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias, aprendemos y somos entrenados a lo que es correcto y somos entrenados a separar, a rechazar lo que no es, a sacar provecho de lo que es bueno y rechazar lo que no es bueno, y luego separar lo que es bueno de lo excelente y tener la línea de ascenso en los valores. Así que lo que está diciendo Pablo, yo estoy enseñado, y esto es, está siendo enseñado a vivir con menos. Usted está siendo enseñado de hacer que lo que hay rinda más. Usted está siendo enseñado de valorar más lo que hay a disposición. Y también está siendo enseñado cómo es posible crear, inventar, reorientar, reorganizar y cómo hasta crear una nueva forma de administrar las finanzas. Si esto está ocurriendo, usted ya es un ganador. Pablo dijo, yo estoy entrenado a todo eso. ¿Sí? Vamos a repetir el texto porque siento en mi espíritu que estoy hablando a muchas personas que necesitan aprender eso. ¿Qué, pastor? Vivir humildemente y saber tener abundancia. Y también tener menos. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Wow. Yo creo que Dios nos ha guardado de llegar al hambre. Sí, pero muchos interpretan el hambre solo tener una arepa. Y no es verdad. Si usted tiene una arepa, la arepa te sacia. El profeta Elías solo tuvo una arepa en la casa de la mujer viuda y fue suficiente. Entonces, el hambre tiene otra posición. Es cuando hay una escasez completa. Sin embargo, Pablo dijo, aún para eso estoy entrenado, estoy enseñado. ¿Sabe lo que significa? Que si el hambre toca tu puerta, en vez de caer en la murmuración y en maldecir, levantarás tus ojos a los cielos y preguntarás, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, el socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tus pies a resbaladeros, sino que el que te guarda también guarda a Israel. Guardará tu casa, tu familia, tu ciudad y tu nación. Y si Él es el pastor, entonces Él dará el pan de cada día. Y aun cuando la amenaza de hambre esté tocando la puerta de tu casa, estarás guardado, sabiendo que el hambre, la provocación del hambre no anulará tu fe, sino que tu fe va a revertir el hambre en abundancia. ¿Qué cosa? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. A ver, escúcheme bien otra vez. Las experiencias, ella es la que también nos lleva a discernimiento, a saber discernir. Filipenses 4:12 y verso 4, versos 12 y 13. La clave de sus palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vimos el 12. Estoy enseñado en todo. Aprendí. Estoy preparado para todo. La iglesia Centro Cristiano, con sus ministros,
desde lo más pequeño hasta lo que se considere más grande, y todos los miembros, desde el más humilde hasta el que tenga una condición superior, queremos decir, como dijo Pablo, estamos enseñados, estamos preparados para triunfar sobre las crisis, las dificultades y salir más que vencedor. Todo lo puedo, usted todo lo puede, con su casa, con su familia, en su trabajo, en sus negocios, usted todo lo puede, porque está en Cristo, aquel que te fortalece. Y yo te llevo a la conclusión, a que proclames conmigo, soy uno con Dios. Y luego, cuando terminemos esta expresión de la proclama, vamos a tomar unos segundos en la presencia de Dios. Y la palabra queda trabajando en su vida, en su casa, en familia. Y nos vamos a postrarnos espiritualmente delante del Señor, diciendo, gracias por darme tu espíritu. Gracias por mantenerme en una acción de avivamiento, en la cual el don del Espíritu Santo en mí y del discernimiento me va a proteger en esta nueva temporada. Soy uno con Dios. Estoy de acuerdo con su visión en todo. Vivo en plenitud y de obediencia. Nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación. Mi corazón está inundado del amor de Dios. Y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones. Las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa. Por lo tanto, no me dejaré engañar. Cumpliré la palabra. Todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria. Sirviendo, te creo, te creo, te creo, Señor. Dale gracias al Señor por su gracia, el espíritu de vida, el que está presente, el que nos acompaña, el que está en nosotros, el que nos llena de dones. Y hoy estamos viendo la bondad del don del discernimiento. Oh, gracias, Señor, porque vas a guiar a tu pueblo, hombres de negocio, gente de empresa, aún aquellos que viven en el mundo pequeño de la informalidad. El que estar ahí en la lucha, en la batalla de la supervivencia. Tú eres su Dios. Ellos tendrán olfato de discernimiento. Tendrá visión clara, perfecta, para no caer en la trampa, para no ser usado, extorsionado, para no ser secuestrado por la avaricia, por la codicia. Dios, la fuente de todo bien, proviene de ti. Y esta es nuestra fuente. Ahí nos apropiamos. Oro por aquellos que están
en lucha interna, en su mundo interno, y la fe ha perdido su fuerza. Señor, protégelos para que no caiga en la trampa de los vicios que un día los hicieron esclavos, ni el alcohol, ni la droga. Protégelos, protégelos, protégelos. Protégelos a aquellos que están sintiendo falta financiera y hay propuestas de facilismo, pero tiene un anzuelo escondido para hacerlos presos. Líbralos, Padre. Guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Siento orar por protección. Tu espíritu levante la bandera. Socorro. Que la voz de los crueles no prevalezca. Que la voz de los que son feroces no prevalezca. Que la voz de los que creen mal no prevalezca. Que la velocidad de ellos para sembrar miedo, pánico, desvirtuar el camino no prevalezca. Tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu. Tu espíritu fluya en nosotros. Fluya en nosotros. Manifiéstase en nosotros. Ahí en la casa, en la familia. Señor, estamos prestos a tomar el pan, la copa. Es tu cuerpo, es tu sangre. A hacerlo. Queremos hacerlo con la máxima confianza de una intimidad contigo y de máxima protección. Gracias, Señor. Cada mensaje que usted participa y recibe a través de este video es para bendecir tu vida, es para hacerte crecer en el Señor y, por supuesto, para que puedas fluir en Él como Él quiere. Si te gustó este video, entonces suscríbete. Y si es posible, pase para otro.